Seguro hemos escuchado un montón de veces que el papel del gobierno es intervenir cuando los mercados fallan. Pero, ¿y si esa solo es la mitad de la historia? En este análisis vamos a explorar una idea un poco más compleja, que la elección real no es entre un mercado con defectos y un gobierno perfecto, sino entre dos sistemas que inevitablemente son imperfectos. A ver, arranquemos con una pregunta que es clave y que enmarca todo el debate. Cuando los sistemas colapsan, da igual si es un mercado financiero o la respuesta a un desastre natural, enseguida empieza la búsqueda de culpables. Pero, ¿estaremos apuntando al problema correcto? Y ojo, que esto no es pura teoría, ¿eh? El material de origen nos pone sobre la mesa ejemplos muy duros y de gran impacto del siglo XXI. Estos eventos, que van desde fallas de inteligencia hasta respuestas a crisis que fueron totalmente inadecuadas, demuestran que las fallas del gobierno tienen consecuencias muy reales y a menudo devastadoras. Bueno, para entender bien este debate, tenemos que empezar por el principio, el concepto de falla del mercado. Esta es, digamos, la justificación clásica para que el gobierno intervenga. A ver, en palabras simples, una falla de mercado es una falla de eficiencia. La meta ideal, eso que llaman óptimo de Pareto, es una situación en la que es imposible mejorarle la vida a alguien sin empeorársela a otro. Cuando un mercado falla, significa que no llegó a ese punto. O sea, que se están desperdiciando recursos porque el mercado, por sí solo, no logra organizarse de la manera más eficiente posible. El primer tipo de falla de mercado tiene que ver con los bienes públicos. Pensemos, por ejemplo, en la defensa nacional. No se le puede negar la protección a nadie, y que una persona más esté protegida no le quita protección a las demás. El resultado, los mercados privados casi no producen estos bienes, porque todo el mundo espera que sea otro el que pague. Es el clásico problema del polizón. Después están las famosas externalidades. Imaginen una fábrica que contamina un río. Le está imponiendo un costo a toda la comunidad que no se ve en el precio de su producto. Esto hace que se produzcan demasiados males, como la contaminación, porque el costo real no lo paga quien lo genera. Luego viene el llamado problema de los limones, que pasa cuando la información no es la misma para todos. Pensemos en el mercado de autos usados. Si quien compra no sabe distinguir un auto bueno de uno malo, va a querer pagar un precio promedio. Pero a ese precio, la gente que vende autos buenos prefiere no venderlos. Al final, ¿qué pasa? Pues que el mercado de autos de buena calidad podría literalmente desaparecer. Y por último, claro, el poder de mercado. Cuando una sola empresa controla toda una industria, ¿qué puede hacer? Pues restringir la producción para que los precios suban. El resultado es súper ineficiente. Se produce menos de lo que la sociedad quiere y encima a un precio más alto. Ok, hasta ahora todo parece tener sentido, ¿no? El mercado se equivoca y ¡pum!, llega el gobierno a arreglarlo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Y si estamos comparando la realidad imperfecta del mercado con una fantasía, con una versión idealizada del gobierno? A este error de lógica, el economista Harold Demsetz le puso un nombre genial: la falacia del nirvana. Es el error de comparar una situación real, con todos sus problemas, con una alternativa idealizada, perfecta, que no existe. Es criticar lo real simplemente porque no es perfecto. Y en esa misma línea iba Ronald Coase. El punto clave aquí es que la verdadera elección nunca es entre un sistema que falla y uno perfecto. La elección siempre es entre alternativas imperfectas, las que tenemos en el mundo real. Entonces, si ya vimos las fallas del mercado, ahora toca darle la vuelta a la tortilla y analizar la otra cara de la moneda, la falla del gobierno. Porque si el mercado tiene sus problemas inherentes, el gobierno también. Y según el material que analizamos, estas fallas pueden ser incluso más profundas. Para que quede más claro, podemos separar las fallas del gobierno en dos grandes grupos. Por un lado, las fallas sustantivas, que son cuando el Estado fracasa en sus tareas más esenciales. Y por otro, las fallas de procedimiento, que tienen que ver con los problemas en los mecanismos que usa para tomar decisiones. Dentro de esas fallas sustantivas, hay como tres problemas gigantes. Primero, la incapacidad de proteger a la ciudadanía. Segundo, el mal uso de los recursos públicos, ya sea para intereses privados o por pura negligencia. Y tercero, la creación de barreras y trabas que hacen que la cooperación voluntaria en la sociedad sea casi imposible. Y ojo con estas fricciones porque son clave. Pensemos en la corrupción, o en funcionarios que tienen su propia agenda, o en un concepto súper interesante llamado búsqueda de rentas, que es cuando la gente gasta recursos no para crear nueva riqueza, sino para quedarse con una tajada de la riqueza que ya existe a través de favores políticos. Todo esto termina anulando los supuestos beneficios de la acción del Estado.
Y para que se entienda bien esto de la búsqueda de rentas, hay un caso que es increíble. Durante décadas en Estados Unidos, la ley obligaba a que los trenes tuvieran una tripulación de 5 personas, incluyendo un fogonero, en locomotoras diésel que no usan carbón desde 1937. Esto se hacía para proteger empleos, pero a un costo altísimo para la industria y la economía. Un ejemplo perfecto de cómo el esfuerzo se desvía de producir más a conseguir protección política. Bueno, ya vimos las fallas de fondo. Ahora pasemos a las de forma, o sea, las de procedimiento. Porque incluso si un gobierno tiene las mejores intenciones, los mecanismos que usa para decidir son por naturaleza imperfectos. Vamos a explorar 4 de ellos. En un mundo ideal, ¿qué pasaría? Pues que toda la ciudadanía se informaría súper bien de cada tema y votaría por las mejores políticas. Pero en la realidad, la fuente argumenta que la mayoría de la gente tiene poco incentivos para hacer eso. Cuesta mucho informarse y el impacto de un solo voto es mínimo. Esto puede llevar a que se tomen decisiones basadas más en la emoción que en el análisis. Y aquí es donde entran a jugar con todo los grupos de interés. Un grupo chiquito pero muy bien organizado, que tiene mucho en juego, puede meter una presión política brutal. Así consiguen beneficios solo para ellos, mientras que los costos se reparten entre una mayoría enorme y desorganizada que ni se da cuenta. Es, como decía Mancur Olson, la explotación de los grandes por los pequeños. E incluso los métodos que parecen más técnicos, como la negociación o el análisis de costo-beneficio, se topan con una pared. A gran escala, chocan con lo que el economista Hayek llamó el problema del conocimiento. Y la idea es simple, pero muy potente. Es imposible que una sola persona o un grupito de expertos sepa todo lo que hay que saber. La información que de verdad importa está dispersa entre millones de personas. Bueno, llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si tanto los mercados como los gobiernos tienen fallas, ¿qué hacemos? Y esto nos lleva a la conclusión principal de este análisis. Hay que dejar la teoría ideal y empezar a pensar de forma comparativa. La idea es dejar de cometer ese error, esa falacia del nirvana de comparar un mercado real con un gobierno perfecto de fantasía. El enfoque comparativo nos pide que pongamos una al lado de la otra las alternativas reales con todos sus problemas. Y entonces preguntarnos, ¿cuál de estos 2 sistemas imperfectos tiene más chances de funcionar mejor en esta situación específica? Y aquí la fuente con la que trabajamos llega a una conclusión, bastante fuerte. Argumenta que si bien las fallas de mercado pueden costar caro, las fallas del gobierno tienen el potencial de ser catastróficas y durar mucho más tiempo, a una escala muchísimo mayor. Y esto nos deja con una pregunta final, para que nos la quedemos pensando. Si aceptamos que no hay soluciones perfectas, que siempre estamos eligiendo entre 2 males, ¿qué criterios deberíamos usar? La próxima vez que se proponga una solución gubernamental para arreglar una falla del mercado, la pregunta clave no es si el mercado es imperfecto, sino si la solución que se propone, con todas sus propias fallas potenciales, de verdad va a ser una mejora.